hacéis cargo y habéis querido esta tarde escuchar lo que os queremos presentar. El proyecto, que yo creo que en la vida ha habido un proyecto que tuviera más denominaciones que este. A partir de ahora queremos que sea solo la actuación, no sé si viene abajo, recuperación del área natural Las Arcillas. Ha habido quien le ha llamado Los Monotes, otros el Cerro de Santa Bárbara, y como está en un programa europeo que es el Life Plus, pues la zona Life Plus. Pero en realidad en la Unión Europea lo conocen como el programa Life Plus de Teruel, pero Las Arcillas, que ese será el nombre que oiremos a partir de ahora. Me decía la prensa antes, bueno, que mucha población de Teruel no se imagina lo que vamos o lo que pretendemos hacer ahí. Y yo esta mañana, pensando cómo transmito esto, pensaba que en el año 1969 se inauguró la Fuente Cerrada. Hasta entonces no sé lo que había, pero en el año 69 se inauguró y se puso en servicio la Fuente Cerrada. Y en el año 1976 se inauguró el Parque de los Fueros. Parque de los Fueros que hasta entonces, y los mayores lo recordarán, era una escombrera. Y se hizo en el año 76, luego se hundió y alguien que me está escuchando, el alcalde de entonces y la corporación de entonces, Ricardo Efez, en los años 83, 84 y 85 tuvieron que rehacerlo. Bueno, pues en la Fuente Cerrada, quien fuera, porque no sé quién era, se gastó 4 millones de las antiguas pesetas. Hoy, 30 y muchos años después, no, más de 40 años después, en vez de 4 millones, vamos a proponer gastar 4 millones de euros. Y en el año 76 se invirtieron 25 millones de pesetas en hacer el Parque de los Fueros. Según dice la prensa de la época, porque mirando en los archivos municipales hemos conseguido el periódico del 5 de julio del 76, donde quien sea, que no viene a cuento, inauguró el Parque de los Fueros. Ahora nosotros, pues 40 y tantos años después, proponemos otra actuación medioambiental que espero que dentro de unos años pensemos que fue tan histórica como quien diseñó la Fuente Cerrada. No sé si podemos volver atrás a la fotografía de la anterior. Esto era el Parque de los Fueros en los años 70, no después de la guerra, no, en los años 70, hasta que alguien, bueno, pues hizo el Parque de los Fueros, lo rehizo y hoy es lo que vemos en esta foto aérea. No he podido traer la misma foto del mismo sitio, pero el Parque de los Fueros lo conocemos todos y por tanto vemos lo que se puede hacer con una zona degradada. No es esto lo que pretendemos. No vamos a hacer un parque como el Parque de los Fueros en esta zona. No dispondría, con 4 millones no haríamos ni la 10ª parte, porque la zona de Las Arcillas es una zona inmensa. Pero a mí me gustaría haceros alguna pregunta y yo la contesto. ¿Cuándo arranca para nosotros este proyecto? Pues este proyecto yo lo propuse en el año 2003 y cualquiera que siga los medios de comunicación de aquella época verá que ya hablábamos de este proyecto en el año 2003. En el año 2011 lo volvimos a proponer y ya pudiendo hacerlo realidad, lo propusimos a la Unión Europea y le hicimos, bueno, pues un trabajo previo para solicitar fondos a la Unión Europea. Tardaron un año en contestarnos, en 2012 salió aprobado y en 2013 estamos ahora, en abril, y bueno, pues después de varios meses trabajándolo, lo presentamos en sociedad. Si todo va bien, este proyecto tiene que durar 3 años, con lo cual se terminará en 2015, probablemente por otra corporación, no será probablemente esta, porque en 2015 vuelve a haber elecciones.
pero yo creo que los proyectos de incorporación y los termina, sino, bueno, los que se empiezan, independientemente de quién lo termine. Pregunto, ¿por qué proponemos este proyecto con tanta insistencia a sabiendas de que tiene una parte de contestación y que espero que a lo largo, empezando hoy con esta intervención y a lo largo de los próximos meses, podamos convencer a la opinión pública de que es un gran proyecto? Pues se lo proponemos a la Unión Europea en estos momentos porque solo hay fondos en la Unión Europea para proyectos medioambientales. Hace 10 o 12 años le propusimos a la sociedad turolense un proyecto Urban, consiguió fondos del Gobierno de España y de la Unión Europea, y gobiernos después, gobiernos de todos los colores políticos, terminaron ese proyecto. Y ahora pregunto, ¿está mejor el casco histórico hoy que cuando hace 10 años, años 2000, 2001, seguían los autobuses y los coches dando vueltas a la Plaza del Torico? Y el Urban tuvo contestación, como siempre, de los que viven en el centro y especialmente de los comerciantes del centro. Y hoy creo que es unánime que no hay contestación, el casco histórico está mucho mejor. ¿Y por qué proponemos este programa? Pues porque en ese momento miramos dónde había fondos que rascar en la Unión Europea y estaba el programa Life Plus para proyectos estratégicos medioambientales. Con ayuda de la empresa que ha trabajado y que luego intervendrán para explicar desde el punto de vista técnico el proyecto, le pedimos ayuda a la Unión Europea y nos dijeron que sí. Ha sido el único ayuntamiento de España que ha conseguido fondos, que se apruebe un proyecto medioambiental como este. Es el único ayuntamiento. Luego también veremos las estadísticas de cuántos solicitaron ayudas en la Unión Europea y cuántos lo consiguieron. Y convencimos a la Unión Europea y después hemos convencido también a otros colectivos, incluso que no son turolenses. Por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, que han pedido colaborar con este proyecto y luego también Carlos hará alguna intervención. ¿Y por qué la Unión Europea subvenciona este proyecto? Pues porque tiene un claro componente medioambiental. No nos vamos a gastar los 4 millones de euros en una obra de cemento. Ahí no vamos a hacer grandes obras que se lleven el presupuesto. Es un proyecto claramente medioambiental. Va a tener un componente, sí que hay que ordenar un poco las avenidas de aguas, habrá que reforestar, habrá que plantar especies que vayan bien con el terreno. Para eso tenemos la ayuda de los técnicos y de los expertos en botánica, y este proyecto ha merecido la admiración o el apoyo al menos de la Unión Europea. Pero además yo lo quiero enfocar también como que la ciudad tiene una deuda histórica con los barrios de Arrabal, San Julián y Carrel, y especialmente con la zona de las Arcillas o los Monotes o Santa Bárbara, lo llamemos como lo llamemos. Lo veremos luego también. Desde hace siglos de estas zonas salió la arcilla con la que se hicieron las torres mudéjares, con las que se ha hecho la cerámica de Teruel, de las torres y la cerámica artesana, y lo que es más importante, en el siglo XX de estas zonas salen los ladrillos con los que se reconstruye la ciudad de Teruel. Para ahora sentirnos muy orgullosos de las torres o del casco histórico que tenemos, pero para eso hemos esquilmado, en el mejor sentido de la palabra, lo que era el Cerro de Santa Bárbara, que es un monte que va desde el cementerio hasta más allá de la Fuenfresca, hasta casi Dinópolis. Por tanto, pretendemos darle una oportunidad también a estos barrios, que son los barrios que menos zonas verdes tienen, porque en el ensanche está el Parque de los Fueros, en la Fuenfresca hay determinados parques, en el centro no, en el centro tenemos un problema, que lo reconozco, pero estos barrios se merecen tener cerca alguna zona verde. Y yo creo que los vecinos de esos barrios lo han entendido perfectamente. Yo creo que lo mejor es que yo me calle, que los técnicos expliquen el proyecto y, sin duda, lo que me queda es el capítulo de agradecimientos partiendo de que estamos al inicio del proyecto. Esto habrá que hacerlo, si se termina bien, dentro de 3 años. Pero sin duda ha habido gente que confió en este proyecto,
que permitió que se aprobara, el grupo también lo respaldará. Hemos convencido poquito a poco a los funcionarios municipales de que es un proyecto que merece la pena. Está al frente del proyecto políticamente Julio Moreno, que por algún sitio está, y Florencio Conde es el ingeniero jefe del ayuntamiento, ingeniero de caminos del ayuntamiento, que es el que técnicamente va a estar al frente del proyecto. Pero este proyecto tiene, aparte del condicionamiento medioambiental, tiene una virtud que, en mi opinión, es muy destacable. Lo exige la Unión Europea y a nosotros nos apetece mucho. Es el componente de participación ciudadana. Hay constituido un foro ciudadano, un foro de participación ciudadana, donde de momento están los presidentes de las asociaciones de vecinos, los representantes de los colegios profesionales, los partidos políticos, y todo el mundo va a tener la oportunidad de dar su opinión. No es un programa cerrado que ahora os vayamos a decir aquí va esto, aquí va lo otro. Ya lo iremos viendo con el paso del tiempo. Pero la Unión Europea permite que se hagan modificaciones. Estamos abiertos a escuchar las modificaciones que nos planteen y que sean razonables y defendibles para el interés general. Pero este proyecto también va a permitir que, partiendo del centro histórico, hagamos unos itinerarios para llegar a la zona a rehabilitar, medioambientalmente hablando, y, por tanto, vamos a hacer zonas de acceso, y para acceder a esta zona hay que pasar por Arrabal, por San Julián o por el Carrero. Y, por tanto, los barrios también se van a ver beneficiados, no solo de esta zona, sino de al otro lado de la vía perimetral, en la zona que les corresponde a esos barrios, también se van a hacer actuaciones de ajardinamiento y de adecentamiento de solares que hoy están, en un mal estado. Por tanto, yo creo que lo único que pretendemos con este proyecto, desde el Ayuntamiento, es engancharos a todos, convenceros de que es un proyecto medioambientalmente muy defendible, que es el único ayuntamiento que lo ha presentado, o ha habido pocos que lo han presentado, pero el único que ha conseguido el ok de la Unión Europea. Y vuelvo a terminar diciendo que estamos abiertos a las sugerencias de todo el mundo. En el Foro Ciudadano, cualquiera que nos plantee cualquier sugerencia, la vamos a tener en cuenta. Y a mí hay gente que viene al ayuntamiento y me dice, vengo a hablarte de lo mío, pero de paso te aconsejo que aquí hagas no sé qué. Bueno, pues no cae en saco roto, nosotros retomamos esa sugerencia y espero que cuando salgamos de aquí estéis un poquito más convencidos, los que no estéis todavía convencidos de las bondades del proyecto, y que le deis a esta zona una oportunidad que yo creo que se la merece. Yo con esta presentación termino. Voy a darle la palabra a Estrella Vicente, que es una de las responsables de haber trabajado este proyecto para presentarlo ante la Unión Europea, y muchas gracias por vuestra atención. Muy buenas tardes, autoridades, señoras y señores. Yo esta tarde, como sé que tanto a nivel institucional como técnico-científico, la presentación está magníficamente representada por nuestro consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, don Modesto Albón, por nuestro maestro de ceremonias y alcalde de Teruel, don Manuel Blasco, y por don Carlos Ávila, referencia en Aragón en proyectos de paisajismo. Voy a aprovechar, me vais a permitir que dedique estos minutos para compartir con vosotros la enorme satisfacción que supone para todos los que de una manera u otra hemos participado en este proyecto el estar hoy aquí. Haciendo un poco de retrospectiva, yo me sitúo hace ahora unos 2 años, cuando el propio alcalde, auténtico visionario del proyecto, nos hablaba ilusionado de las ideas que él tenía para desarrollar ese entorno de la ciudad. Él personalmente, en una visita a Teruel, nos acompañó a distintos puntos estratégicos desde los que pudiéramos ver y entender lo que nos estaba transmitiendo. En este punto había que resolver el escollo de la financiación, había que buscar echar esa mirada a Europa, y de las líneas europeas que están abiertas a este tipo de proyectos se focalizó en Life Plus porque era la que más se ajustaba al perfil
de lo que se pretendía en esa zona de actuación. Concretamente a la línea 2, que es política y gobernanza ambiental. ¿Qué suponía esto? Bueno, pues suponía de inicio que había que identificar el componente innovador o de demostración del mismo, requisito básico para que sea apoyado en el marco del programa LIFE y desarrollar el proyecto con la metodología del marco lógico. Ahí empiezan a surgir ideas potentes que refuerzan la vinculación del patrimonio natural y cultural. Incorporamos la secuencia construcción, deconstrucción, reconstrucción, que luego veremos visualmente en el vídeo que hemos preparado, que al final nos van dando el carácter del proyecto. Incorporamos otros conceptos que tienen interés a nivel empresarial, como el análisis de ciclo de vida o el buscar un equilibrio entre el activo y pasivo ambiental de un entorno natural a lo largo de un periodo de tiempo. Todo eso son metodologías innovadoras que se incorporan. También en el tema de participación ciudadana incorporamos lo que son los paseos ciudadanos, que es también una metodología innovadora y que se incorpora al LIFE y que ya luego veremos. Por otro lado, el propio desarrollo del marco lógico que nos demanda el marco del programa LIFE nos pide que identifiquemos esos aspectos ambientales que hay que resolver. Es una línea evidentemente ambiental, como bien ha dicho el alcalde, y ahí pues identificamos cuestiones como la degradación constante que se va produciendo en la zona de actuación y que tiene su origen precisamente en la explotación minera, allá en el siglo XIII, pero que va produciendo, pues, por cuestiones de erosión o de usos inadecuados, una degradación continuada. Hablo también pues, de escorrentías que generan incluso riesgos cuando se producen avenidas, contaminación por ozono troposférico, que también es una cuestión a tratar aquí en esta zona, o incluso tratamiento de residuos en algunas zonas que se están utilizando ahora como vertedero. Así se va perfilando la propuesta LIFE Plus Teruel, que finalmente se estructura en 7 grandes líneas de actuación. Hay unas que son de ejecución directa sobre el terreno, como son pues, la propia mejoración de las canteras, que seguramente es lo que más os ha llegado, o el refuerzo de la estructura vegetal de los montes aledaños, o la creación de ejes de movilidad sostenible, como ha comentado ahora Manuel Blasco. Luego hay otras enfocadas más a la valorización turística de la zona que se va a crear. Y por último habría otras 3 que son más transversales, que se van desarrollando conforme va avanzando el proyecto de una forma paralela. Aquí os cuento brevemente en qué consiste cada una de ellas. Como primera línea, hablamos de la conexión de espacios a través de eje de movilidad sostenible. Aquí se han incorporado en la propuesta 3 niveles de intervención. Primero, la creación de esos ejes verdes, a los que se le quiere dar una prioridad ciclista o peatonal que conecte física y conceptualmente el centro histórico con la zona de los monotes, la zona de las arcillas, precisamente por los barrios de San Julián, Arrabal y El Carrel, generando ya un impacto positivo en esos barrios y reduciendo aspectos, pues, por ejemplo, como emisiones de CO2, que simplemente por el cambio de hábitos de los ciudadanos que acudan, en este caso, a estos montes. Se incorpora también el hierro de cinturón ciclista, que dan unos 600 metros por cerrar y se incorporan en esta línea. Y también el inventariado y acondicionamiento de senderos de toda la zona. Habría una segunda línea, también de ejecución directa sobre el terreno, que es la restauración de las propias canteras. Allí lo que se hace primero es planificar bien la zona de actuación mediante la redacción de un master plan ambiental o paisajístico y se actúa directamente sobre los aspectos ambientales que están allí pues, y que son un problema ambiental, como la reducción o la eliminación de escombreras, la ejecución de actuaciones enfocadas a frenar la erosión. Hablamos de nuevas cubiertas vegetales, creación de balsas de laminación, hidrosiembras, revestimiento de taludes. También se trabaja en la consolidación de los monotes para garantizar su permanencia y incorpora a esta intervención también la creación del Parque de las Canteras, de una superficie aproximada de en torno a 8 hectáreas. Una tercera línea sería el refuerzo de la estructura vegetal del monte de Santa Bárbara, cuyo carácter es la creación del gran pulmón verde de Teruel. El entorno de las canteras, todos sabéis que son montes municipales de pinar y a nivel de propuesta se plantea actuar en 2 sentidos.
Por un lado, aumentando la superficie arbolada y reforzando la existente, y por otro, generando un laboratorio de investigación de especies mediante parcelas testigo que nos permita analizar el comportamiento de esas parcelas en aspectos como la erosión, pérdidas de suelo, fijación de CO2, escorrentías, etc. Una cuarta línea, siguiendo el orden de la propia propuesta, que sería la dinamización y participación ciudadana, en la que se busca que los ciudadanos de Teruel se conviertan en protagonistas activos del diseño del espacio de ocio vinculado a la actuación, mediante metodologías participativas de investigación también en dos líneas, creando el Foro Ciudadano, ya está creado, ya está funcionando, y está constituido como un órgano consultivo para todas las fases del proyecto, y también desarrollando paseos ciudadanos, esa técnica innovadora que hablábamos al principio, concebido como paseos lúdicos y gratuitos que facilitarán un mejor conocimiento del terreno como paso previo a la aportación de propuestas. Como quinta línea de actuación, y se propone la creación de un nuevo producto turístico al que se denomina a nivel de propuesta Las Arcillas, una del Mudéjar de Teruel, por esa vinculación del entorno natural y cultural. Y las actuaciones que se incorporan en esta intervención serían la creación de un centro de interpretación de las arcillas, la restauración y señalización de hitos, acequias, pozos, señalización de los monotes, que ya los hemos consolidado en la anterior intervención, y la difusión de ese producto turístico que se crea a todos los niveles, a nivel evidentemente turístico, o sea, de turistas, pero también a nivel de colegios, a nivel de profesionales, etc. Hay una sexta línea de monitorización de resultados. Life Plus Teruel se concibe siempre desde el inicio como un proyecto sostenible, cuyo éxito se va a medir también en la mejora de resultados en el medio ambiente y en la sociedad. Concretamente, en la reducción de emisiones de CO2, en el control de la respuesta de la vegetación a la contaminación por ozono troposférico. Ahí hemos hablado antes de esas parcelas testigo. El Gobierno de Aragón tiene una serie de elementos para medir ese ozono, pero vamos a medir cómo funciona la vegetación que colocamos para compensar ese ozono, y también de los efectos de la restauración sobre la erosión y las pérdidas del suelo. En otra cuarta línea, indicadores de percepción de la sociedad en cuanto a cómo se analiza y se visualiza este nuevo entorno. Por último, una línea que serían las actuaciones de difusión y comunicación. Este evento es pues un ejemplo, pero hay otros que ya están puestos en marcha. Se ha creado ya la web, se creó en cuanto se aprobó el proyecto. Hay paneles informativos, hay previstos informes de difusión de resultados y también foros de difusión técnica y científica de los resultados, tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel europeo. Y finalmente, ¿qué resultados esperamos? De aquí a 2015, ¿qué esperamos del proyecto LIFE? ¿Qué cambios va a haber en la ciudad? Bueno, pues desde luego avanzar en dar respuesta a todos esos aspectos ambientales que de inicio se planteaban. Pero sobre todo, deciros que el elemento orientador de la propuesta ha sido en todo momento y principalmente la voluntad de desarrollar un espacio por y para los ciudadanos de Teruel, que se convierta en referencia para todos. Por mi parte nada más. Muchas gracias. El maestro de ceremonias de estas cosas, Estrella Vicente, bueno, yo creo que ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella, porque es una buena profesional. Y ahora va a intervenir Carlos Ávila, por eso digo que yo tenía que ser quien los presentara a ellos. Profesor de la Universidad de Zaragoza, va a hablar del interés científico y docente del proyecto. Es licenciado en Biología, en la especialidad de Botánica, obtuvo el certificado de Estudios Superiores de Paisaje de la Escuela Nacional de Versalles en Francia, Escuela Nacional Superior de Paisaje. Ha sido presidente de la Asociación Española de Paisajistas y delegado de dicha asociación muchos años. Asimismo, desde 2006 hasta 2009 fue responsable de paisajismo del área de proyectos
de la Expo 2008 de Zaragoza, es profesor de la universidad, profesor asociado del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza y también tiene máster en paisajismo, jardinería y espacio urbano. O sea que currículum tiene, a ver si ahora la vía también nos convences un poquito más. Voy a ser muy breve. Yo simplemente quería transmitir en mi intervención el interés a nivel tanto profesional como docente que puedo tener este proyecto. Me ha parecido siempre un proyecto enormemente interesante, tanto por su complejidad, que no quiere decir su dificultad, sino que reúne una serie de elementos muy diversos y muy interesantes que hay que analizar de forma profunda, como por la multitud de disciplinas que pueden participar en el mismo. De ahí que lo que se ha comentado hasta el momento del proceso de participación ciudadana me parece que es enormemente interesante, referido a la posibilidad de las aportaciones que pueden hacer tanto las personas como los profesionales. Evidentemente el proyecto LIFE es un proyecto medioambiental y tiene su parte científica. Ya se ha mencionado anteriormente que hay una serie de líneas de posibles investigaciones referidas sobre todo pues, al tema de la contaminación por ozono troposférico, la relación que puede haber entre el sistema vegetal y los procesos erosivos o de fijación de CO2, etcétera, etcétera. Pero también existen otras líneas que a lo mejor no se desarrollan específicamente en el programa LIFE, pero que pueden servir un poco como el programa puede servir de motor también para reflexionar sobre ellas a nivel científico, como pueden ser pues, referidas a los temas histórico-patrimoniales, con todo lo que se ha mencionado también de la alfarería, incluso paleontológicos. Es decir, hay toda una serie de elementos que configuran este proyecto como un proyecto realmente completo en todas sus áreas y que por lo tanto a mí me parecen enormemente atractivos desde el punto de vista científico. Pero es que además, desde ese punto de vista científico, a mí me parece que es un proyecto enormemente apasionante desde el punto de vista docente. ¿Por qué? Pues porque reúne también una serie de elementos que son capaces como para poder incorporar al proceso formativo de los estudiantes que tenemos. Como ha dicho el alcalde, soy profesor asociado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura dentro de dos asignaturas, una que se llama Territorio y Paisaje y una segunda que es en la que estamos en este semestre que se llama Proyectos de Paisaje. En el primer semestre se planteaba cuál iba a ser el sujeto de estudio del segundo semestre de Proyectos de Paisaje. Y entramos en colaboración con otra asignatura que se llama Paisajes Culturales y empezamos a poner sobre la mesa posibles sujetos de estudio. Se barajaron muchos sujetos de estudio. Desde paisajes culturales se hablaban de proyectos realmente o de reflexiones importantes como podía haber sido toda la transformación de la ría de Bilbao con todo ese paisaje industrial que existía y la transformación que ha habido. También respecto a otros paisajes mineros de las zonas sobre todo de León, se planteaba la reflexión sobre el canal imperial de Aragón. Es decir, se pusieron sobre la mesa proyectos muy importantes y cuando de repente yo puse sobre la mesa el proyecto de Teruel y la gente empezó a comprender qué era el proyecto de Teruel, la gente dijo, dejamos todos los demás y nos centramos en Teruel. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque se veía que había una base muy potente a nivel de elemento docente que se podía incorporar. Y no solamente eso, sino que lo que había nacido como una colaboración entre la asignatura de paisajes culturales y proyectos de paisaje, de repente enganchó a otras dos asignaturas, a la de proyectos constructivos y a la de técnicas constructivas. De tal forma que en estos momentos hay 4 departamentos reflexionando sobre situaciones de Teruel que evidentemente no deja de ser más que materia gris puesta en funcionamiento para ofrecer al Ayuntamiento de Teruel reflexiones que evidentemente puede utilizar de una forma u otra. Pero yo creo que esa colaboración entre ayuntamiento y universidad puede ser muy interesante para que, por una parte, como se ponga el granito de arena en lo que pudiera ser el proceso de participación ciudadana, en este caso referida a través de esta participación de la gente del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, pero por otra parte también, sobre todo, porque abre, como un abanico de posibilidades que el ayuntamiento puede llegar a utilizar. Bueno, si puedes ponerlo en la diapositiva. En febrero hicimos la primera visita con los alumnos sobre el terreno para que conocieran un poco las características del sitio, si quieres ves pasando, y llevamos trabajando realmente poco tiempo, porque esto fue a finales de febrero, estamos a mitad de abril, llevamos poco más de un mes, bueno, realmente un mes, porque ha habido las vacaciones de Semana Santa de por medio,
Y los alumnos han empezado ya a hacer una serie de reflexiones que me parecen muy interesantes y que se van plasmando en las entregas que nos van teniendo que hacer, sobre todo en cuanto al tema de análisis, ¿no? Lo que nosotros intentamos poner sobre la mesa es todo lo que se ha hablado antes, es decir, existe un espacio intervenido que ha sido degradado, pero que tiene una vinculación enormemente potente con el patrimonio histórico y arquitectónico de la propia ciudad. Poner en relación esos dos elementos desde el punto de vista conceptual, si quieres pasar, como digo, empieza a haber diferentes propuestas que evidentemente son un trabajo de escuela y que se pueden quedar en trabajo de escuela o que pueden ser el germen como mínimo de una reflexión posterior para los profesionales que vayan a trabajar en el propio proyecto, con algunas actuaciones de propuesta, sobre todo en estos espacios bisagra que suponen donde termina la ciudad y empieza la no ciudad. La idea es generar ciudad, no generar ese límite entre ciudad y no ciudad. Y evidentemente en todo este proceso se buscan referencias. Aquí os traigo simplemente tres pequeños ejemplos. Ahí hemos trabajado bastantes más ejemplos, pero bueno, hay tres ejemplos que nos permiten también establecer una reflexión que ya existe en otros países de cómo espacios degradados se pueden regenerar, pero no solamente desde el punto de vista ambiental, sino dotándolos de vida y inyectando una nueva actividad a un espacio que aparentemente era un espacio vacío de contenido y sin ningún interés. Estamos viendo pues eso, las minas de la anterior, las de Ocres de Roussillon en Francia, donde existe ya un paquete turístico entre lo que sería el espacio de las minas, una antigua fábrica de ocres, de estos tintes que salían a partir de estas tierras, y el propio pueblo, que tiene una arquitectura, además, con estos tonos que existen en estos espacios, con pequeñas actuaciones que permiten crear pequeños espacios estanciales, resolver determinadas conexiones de forma muy sencilla y muy simple, pero que favorecen al visitante en su desplazamiento. Si quieres pasa. O como toda esta reflexión desde el año 2010 en una zona potente del corazón de la Alemania del Este, donde las intervenciones a nivel industrial han sido muy potentes y han generado paisajes lunares que no se sabía muy bien qué hacer con ellos, y empieza a haber pues planteamientos, como en este caso de Welzow en Alemania, donde se genera un parque de energías renovables donde la estructura de la vegetación tiene como objetivo final esa generación de energía. O otro ejemplo, de las minas de Bruce, en Garras, en Francia también. En este caso son minas subterráneas, pero que han generado también espacios exteriores donde se han trabajado centros de interpretación que permiten a la gente acudir, conocer la historia del lugar, saber por qué ese paisaje ha quedado como está y, como digo, potenciar nuevas actividades económicas. Esa es mi intervención simplemente. Me parece que es muy interesante la posible colaboración en todos los ámbitos. Yo estoy evidentemente en el Departamento de Ingeniería y Arquitectura, pero yo creo que hay otros ámbitos de la universidad que se pueden incorporar de forma muy evidente a este proceso y establecer una colaboración que creo que es muy enriquecedora para las dos partes, para el Ayuntamiento y para la universidad. Muchas gracias. Y vamos a poner un pequeño vídeo, un pequeño resumen de lo que se ha dicho. Yo creo que muchas veces una imagen es mucho mejor que 1000 palabras, y a continuación el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente pues da por clausurado el
querido alcalde, querido delegado, subdelegado del Gobierno, diputado nacional, concejales, diputados provinciales, ilustres colaboradores técnicos, Estrella Vicente, Carlos Ávila, señoras y señores, amigos todos, es difícil, por no decir imposible, expresar más y mejor lo que es este proyecto de lo que ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra y lo que ha revelado este vídeo tan maravillosamente concebido y tan claramente expresado de lo que pretende este proyecto. Sobre esos tres ejes claramente expresan lo que pretende, eje medioambiental, eje social y eje económico, que por otra parte son los tres ejes fundamentales de la concepción europea del desarrollo sostenible, y también otros ejes de tipo político que quiero subrayar porque son no solo el complemento sino el comienzo de este proyecto. Y el primer eje político es, como ha dicho Estrella Vicente, el carácter visionario del alcalde, que ha sido capaz de perseguir este proyecto por una década hasta lograr su puesta en funcionamiento. Yo quiero felicitarle y en tu persona a todos los alcaldes, porque es un trabajo colectivo de todos los ayuntamientos, porque solamente con esa perseverancia se consiguen los grandes proyectos políticos que, como él mismo ha dicho, superan siempre una corporación, y son proyectos que tienen que estar tan bien trazados que los pueda comenzar una corporación y los pueda continuar otra y terminar una tercera, sea del color que sea, porque solamente las cosas grandes es aquellas en las que pueden coincidir todos, y este es un proyecto grande, por lo tanto, el mérito al alcalde, y poner de manifiesto también que ha puesto en esta cuestión también a Teruel en el mapa español y europeo. La única ciudad con un proyecto LIFE, con lo difícil que es conseguir un proyecto LIFE, pues aquí está. Todo el espíritu europeo, todo el espíritu de la preocupación medioambiental europea a través de estos proyectos concentrado en esta capital, en Teruel, precisamente para hacer un proyecto que es ampliación de la capital, hacer más ciudad y hacerla con arreglo a la mentalidad moderna, a la mentalidad sostenible, porque lo que se va a hacer con esto, como se ha dicho claramente, es un pulmón nuevo, un bosque que, si me permitís el paralelismo con esa película, sería un bosque animado para la ciudad de Teruel, hacer ciudad monumentalmente en el sentido moderno de la palabra, no en el sentido de cemento y de cosas ciclópedas, sino el sentido monumental moderno, que es el sentido medioambiental, para hacer la vida más agradable a los ciudadanos, que es el destino último de toda la acción política. Y al mismo tiempo teniendo en cuenta al mismo tiempo distintas connotaciones que hace que el proyecto, como los fuegos artificiales, explotan en 20.000 colores que afectan a muchas cuestiones. Como ha dicho el profesor Carlos Ávila, que es un proyecto complejo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido que tiene las cosas grandiosas, que implica a muchos, que implica prácticamente a todos. Y aquí lo hemos visto. Implica no solamente a los técnicos, a los ingenieros, a los políticos, implica a los científicos, implica a los estudiantes, implica a toda la sociedad. Y esa es la grandeza de los grandes proyectos, que todos se benefician de ellos, porque son proyectos que están concebidos con esa grandeza que abarca todo. Por lo tanto, yo creo que hoy es un día de felicidad para Teruel y para toda España, por supuesto, para Aragón y el Gobierno de Aragón, que apoya totalmente este proyecto y lo quiere presentar como una forma de hacer política moderna, como una forma a seguir imitando por todas las ciudades españolas. Por eso, como digo, desde el Gobierno de Aragón me encuentro encantado de estar aquí en esta inauguración de este proyecto. Deseo que proyectos de este tipo, con esa perseverancia que caracteriza al alcalde, sigan uno detrás de otro y que Teruel se ponga en el mapa español y europeo por esta y por muchas razones. Por eso, y para terminar, solamente quiero felicitaros a todos, deseando que este proyecto, que empieza con tan buen pie, estoy seguro que termine con ese buen pie, y también que haga realidad lo que es una de las líneas fundamentales, esa participación abierta a todos, que no solamente es consultar, sino integrar a la ciudadanía en la creación del propio proyecto. Y en ese sentido, la dirección del proyecto se configura no como una dirección cerrada, sino como un animador que invita a todos a terminar el proyecto entre todos en un diálogo constructivo, en lo que se puede llamar hoy día innovación abierta, donde todos copian de todos y todos aprenden de todos, y es la mejor forma de hacer las cosas. Por eso, repito, os felicito. Expreso todo el apoyo del Gobierno de Aragón, todo el orgullo que pide para los tulurenses lo tiene también el Gobierno de Aragón, y lo tengo yo como consejero por este proyecto, y en nombre de la presidenta Luisa Fernanda Rudi, declaro inaugurado este proyecto para Teruel, para España y para toda Europa. Muchas gracias.